hablamos de la estructura del pensamiento, nosotros hablamos de la forma en la que nosotros planteamos una cosa. Es decir, nosotros podemos visualizar imágenes, ensoñaciones o voces incluso interiormente que nos acompañan durante el día y en la noche en forma de sueño. La estructura del pensamiento es un tipo de patrones cognitivos que son como un tipo de, no sé cómo explicar esto, se puede decir andamiaje mental sobre el que se conceptualiza una experiencia o una realidad. Ahora también tenemos lo que es la velocidad del pensamiento, la cual está como que referida a la variación de la cantidad de imágenes que nosotros tenemos almacenadas en nuestra memoria. Es decir, es como si fuéramos un procesador de computadora, ¿no? Y tuviéramos como que esa velocidad de almacenar imágenes en un mismo momento o en un determinado tiempo. Vamos a presentar también lo que es el contenido del pensamiento, que bueno, ya está demasiado como que obvio de lo que se trata, que es de lo que nosotros estamos pensando o del hecho al que se basa o se refiere el pensamiento. Vamos a tener también lo que es el control del pensamiento, el cual se quiere referir a que nosotros vamos a tener el control del pensamiento, si expresar nuestro pensamiento, si poder juzgar el pensamiento, si es un error o es un acierto. También vamos a poder tener la opción de expresar o guardar ese pensamiento. Muy bien. Bueno, psicología de la afectividad. Alguien, por favor, al que le tocaba. Estoy acá. Ya estoy acá. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien. Psicología de la afectividad. Bien. Afecto. Es una palabra importante, ¿no? Que nos trae la indicación, por ejemplo, independencia e intensidade del sentimento. El sentimento e emoção são pilares fundamentais para a constituição, né, para a afetividade que se traduzirá finalmente em um estado de ânimo, né? Sentimento se chama a todo estado psíquico que nada tiene que ver com os movimentos instintivos, ni com os actos de vontade. Todas as formações psíquicas no desarrolladas, oscuras, se le llama sentimentos, né? Schneider divide os sentimentos em duas partes: estado e de valor, sim? E os afectos, por exemplo, são movimentos de energia psíquica diretamente vivenciados por eu yo, por mi yo, de grande força, impulsionada a la vida psíquica e em interação constante com as áreas de eu vivenciar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, doctora, y nosotros para explicar un poco mejor acerca de la psicología de la afectividad, vamos a demostrar un video, es un cortometraje en el cual está basado la importancia de lo que es la afectividad en una persona, ¿no? Si una persona carece de afectividad, esa persona va a carecer de algunos, se puede decir que valores importantes para su vida. Por ejemplo, no va a tener el valor importante de la empatía. Yo creo que un médico o alguien que está dentro del área de la salud, al no tener afectividad, realmente puede llegar a afectar mucho en lo que es su trabajo, ¿no? Lo que es su aspecto laboral de él, ya que puede llegar a ser una persona que no tenga empatía con sus pacientes o trate también de no tener ningún tipo de afectividad con su entorno. Entonces, por eso vamos a mostrar este video. Ya, muy y después bien. de que acabe ya les voy a explicar. Ya.
Doctora, no nada. Sí. Póngale el audio, por favor, doctora, o es sin audio. Es sin audio, doctora, es un cortometraje. Es cortometraje así sin audio, dice. Bueno, entonces como pudimos ver en el video, primeramente el hombre era un tipo indiferente, no era un tipo que iba por ahí si alguien necesitaba de su colaboración o si él veía que él podía ayudar en algo o podía tener un poco de empatía con esa persona, no la tenía, ¿no? Entonces yo me basé en este cortometraje ya que yo deducí que él nunca había sentido lo que era recibir un acto de gentileza, un acto de afectividad por una persona. Entonces ya cuando la ancianita se le acerca a él a que él le ayude a cruzar la avenida, le ayuda a cruzar, ¿no? Y ya ante una reacción desesperada, él como que saca la mano del bolsillo y para el auto para que no los atropelle. Entonces al llegar la ancianita le agradece, ¿no? Le muestra una afectividad en forma de una apretada de cachete, la cual lo deja pensando a él y lo hace sentir bien. Entonces ya él comienza a ayudar a las demás personas y ya ve a un tipo que también es indiferente y ya él trata como que de cambiar también o devolverle lo que a él le han dado. Entonces me parece un cortometraje súper bonito para poder explicar lo que era la psicología de la afectividad y qué tan importante es que nosotros en nuestra vida y en nuestro desarrollo crezcamos, ¿no? Con un tipo de apoyo, un tipo de amor, algo que nos tenga ahí incondicionalmente a nosotros y que nos demuestre gesto de nobleza y gesto de cariño, para que nosotros podamos ser personas con empatía, con cariño, personas a las esas ganas de ayudar o esa nobleza. Muy bien. Está muy bien el video, doctora. Ayuda a entender Ahora, muy bien. psicología de la psicomotricidad, por favor. ¿Quién va a exponer, doctores? ¿A quién le toca esa parte? Psicología de la psicomotricidad, por favor, Victoria. ¿Estás presente? Bueno, creo que no está. Así que yo la voy a poner. Ya. Ya. Psicología de la psicomotricidad. Nosotros desde niños tenemos que ir como que ¿Estás diciendo de mí? ¿Yo, Victoria? No, tú no. Ah, perdón. No, Victoria en mi grupo. Bueno, sí creo que no está presente. Lo que pasa es que la mayoría de mi grupo, doctora, creo que estaban como que en el campo o estaban en un pueblito alejado de toda señal y estaban teniendo problemas con el internet y con la plataforma. Entonces, bueno, yo les dije, ¿no? Que si ellos no llegaban a tiempo o tenían algún problema con el internet, que no pasaba nada, que yo exponía sus partes y ya ellos luego le den la justificación a usted. Entonces, voy a seguir explicando lo que es la psicología de la psicomotricidad. Nosotros entendemos por psicomotricidad a estimular, nosotros estimulamos el cerebro desde bebés. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nuestra mamá, bueno, nosotros obviamente no vamos a saber, ¿no? Pero luego de ver videos, cuando de niños, de bebés, ¿no? Hacía mamá, para que nosotros vayamos diciendo mamá, papá, para que pidamos agua o para que hagamos algún tipo de gesto donde ella pueda saber. Ella nos iba como que estimulando el cerebro para que ya nosotros tengamos ese impulso de ir aprendiendo cosas nuevas desde que somos bebés. Bueno, nosotros vamos a tener tres tipos de actos. Vamos a tener actos instintivos, para el cual yo puse a un bebé chupándose el dedo, ya que el acto instintivo
no tiene aprendizaje, es decir, es algo que no necesita de una enseñanza previa, simplemente se da su ejecución y se escapa de nuestro control, es un acto totalmente involuntario. Entonces, por ejemplo, cuando somos niños, nadie nos enseña a chuparnos el dedo, pero nosotros como que instintivamente nos metemos el dedo a la boca y comenzamos a chupar. Entonces, es un acto natural, no necesitamos aprender de él. Muy bien. Tenemos también los que son los actos voluntarios, los cuales son un tipo de actos que son como que dirigidos por nuestra voluntad. Estos son como que un tipo no sé cómo explicar, creo que de conciencia que nosotros tenemos, ya que estos son vigilados bajo nosotros mismos, es decir, nosotros vigilamos los actos voluntarios que hacemos. Bueno, puse un video, yo creo que con el video lo voy a saber explicar mejor. Aquí podemos ver a un niño, este niño, les voy a resumir toda la historia porque es un poquito larguita y falta más cortometraje. Este niño se encuentra en su escuela, ¿no? Y bueno, él mayormente traía la lonchera vacía. Entonces, más adelante él se va a encontrar con una persona bondadosa, la cual le va a ofrecer a él un tipo de merienda, ¿no? Y él va a ver ese acto voluntario y se va a contagiar de él. Entonces él al día siguiente lo que hace es que él come muy bien en su desayuno, ¿no? Para no tener que merendar durante la mañana. Y su mamá le estaba preparando un sándwich y él al recibir el acto voluntario, él al día siguiente se topa con una niña que tampoco tenía nada en su lonchera. Entonces él quiere hacer ese acto por su parte, es decir, es un acto que está vigilado por su conciencia, por su propio ser. Y a él le nace darle como que ese emparedado a la niña para que la niña pueda merendar. Entonces es un acto que nosotros hacemos por fuerza de voluntad, ¿no? Por eso mismo se llama acto voluntario. Ahora, en actos habituales, yo puse estos iconos, no encontré un video especial, pude haber puesto un video de una persona haciendo ejercicio, pero no, me parecieron muchos videos. Así que puse estos dos iconos que refieren a la lectura y al ejercicio. Por ejemplo, esos dos actos son habituales, ya que nosotros vamos con el tiempo como que adaptándolos a nuestra rutina. Requieren su aprendizaje, así que también como que requieren de una larga adaptación, es decir, van como que tomando su tiempo para que nosotros logremos considerarlos como actos totalmente diarios. Muy bien. Vivenciar psicológico y psicopatológico, por favor. Eso le tocaba exponer a Vinicio. ¿Está presente Vinicio? Doctores, si es que están en sala, tienen que exponer porque la nota es individual. Si están en sala y no exponen, van a tener 0 en su nota de exposición. Entonces, bueno, que se hagan presentes los que digan estoy aquí, voy a exponer. Y si no están, pues, ¿qué se va a hacer, no? Parece que no hay en sala. Vinicius. No importa. ¿Está Vinicio? No se ve conectado. Ya no importa, se ya lo ve. explico. Bueno, la clasificación del vivenciar se clasifica por psicológico y psicopatológico, ¿no? Nosotros vamos a tener dos tipos de vivenciar. Uno va a ser el que es totalmente normal, donde nosotros, como hemos dicho anteriormente, vamos a tener como que control de nuestro pensamiento, vamos a tener lo que es un tipo de ideas, pero vamos a saber expresar esos tipos de ideas, vamos a saber convivir con otras personas que tienen opiniones o diferente tipo de ideas y no necesariamente vamos a realizar una fricción con ellas, ¿no? Ya que vamos a poder entender que toda persona tiene una capacidad de pensar diferente y tiene diferentes opiniones acerca de un hecho o acerca de un acontecimiento.
Vamos a tener un vivenciar que es psicopatológico, que es aquel que, bueno, ya nos genera conflicto, ¿no? Nos genera una sociedad conflictiva, el cual se va a basar en que nosotros no vamos a poder controlar los pensamientos, no vamos a poder expresar nuestras ideas de manera correcta, no vamos a tener lo que es una buena estructura de nuestro pensamiento, podemos llegar a tener incluso pensamientos o representación de pensamientos demasiado fantasiosos, podemos tener como que un ego por creer que nosotros tenemos mejores ideas que los demás, entonces vamos a generar una fricción entre los demás, la cual va a llegar a ocasionar un problema. Nosotros vamos a tener diferentes elementos del vivenciar. Esta denominación refiere a lo que se ha llamado como elementos básicos que constituyen el aparato psíquico. Entre estos elementos del vivenciar vamos a tener lo que son la sensación, percepción y representación, que ya hablamos de eso. Vamos a tener lo que es el pensamiento, que es como les decía, o sea, todo esto, todo lo que hemos hablado anteriormente, es lo que va a influir en nosotros a la hora de actuar, a la hora en que nosotros estemos rodeados de personas y estemos en un entorno donde nosotros vamos a elegir saber comportarnos, saber expresar ideas, saber estructurar nuestros pensamientos, saber cómo expresar nuestras ideas y saber qué cosas expresar y qué cosas no expresar y saber aceptar también la opinión de los demás. Entonces todo esto nos va a ayudar a llevar un entorno como que pacífico para que no se generen fricciones ni problemas. Nosotros hablábamos de representación y hablábamos de percepción, ¿no? Hablábamos de psicología, la percepción y representación. Bueno, estos dos son muy importantes a la hora de un vivenciar psicológico, ya que si se presenta una mala percepción o una mala representación, podemos llegar a ocasionar problemas entre un entorno. Por ejemplo de esto es este cortometraje. Este cortometraje es muy bonito, yo creo que les va a gustar, el cual nos demuestra que una mala percepción y una muy mala representación acerca de un acontecimiento puede llegar a generarnos frustración, pero de una manera que no es necesaria, no es innecesaria porque nosotros tenemos una mala percepción, pero nos precipitamos a esa idea, entonces no sabemos controlar nuestro pensamiento y guardarnos las ideas y simplemente estar a la expectativa para poder tener un mejor estructuramiento de nuestro pensamiento y tener un mejor entendimiento con los demás. Muy bien. Doctora, ¿está en audio? Es solo imágenes, ¿no ve?
Ya avisó a la compañera que no hay audio, chicos. Sí. Bueno, ese sería el cortometraje, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, una muy mala percepción de parte de la ancianita, ya que ella pensaba, ¿no?, que era su galleta, entonces ella incluso llegó a reaccionar de una mala manera con el joven, teniendo como que un tipo de fricción ahí solo por precipitarse a una idea que realmente debió ella como que primero esperar, ¿no? O observar si era suya la galleta o no. Bien. Bueno, finalizando, nosotros vamos a tener lo que es la personalidad. La personalidad va a ser un tipo de actos, va a ser un tipo de pensamientos, un tipo de hábitos que vamos a tener nosotros mismos, va a ser lo que nos va a definir, ¿no? Cómo nosotros actuamos, la manera en que nos expresamos, todo eso. La personalidad se suele asociar muy frecuentemente a una idea de un cierto atractivo social. Es decir, ¿cuántas veces no hemos escuchado qué personalidad más bonita tiene esa persona? Qué atractivo se ve una mujer con personalidad, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas expresiones? Cuando decimos que alguien tiene mucha personalidad o que tiene como que, bueno, la personalidad mayormente suele estar muy erróneamente confundida con lo que es la autoestima, ¿no? A veces malinterpretamos el significado de las dos palabras y podemos referirnos también a personalidad confundiendo el significado de autoestima, haciendo referencia al concepto de esta. Pero muchas veces con la personalidad queremos dar a entender una serie de rasgos que, bueno, para los demás supuestamente resultan muy atractivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos lo que es la simpatía, el ingenio, o si no, el ser, como se dice popularmente, buena gente. Cuando nosotros tenemos como que, por ejemplo, una persona con un ingenio muy alto, con una, ¿cómo se puede decir? Con mucha inteligencia, es atractiva. Yo creo que una persona que tiene ingenio, que posee lo que es la empatía, que posee el carisma, yo creo que le gana 1000 veces a una persona que es atractiva físicamente, ¿no? No es para nada raro que esto se les haga atractivo a las demás personas, ya que con el tiempo no se va a desvanecer, ¿no? La personalidad, como dije, nos define quiénes nosotros somos, cómo nos presentamos ante los demás. En cambio, un buen físico, tarde o temprano, sí o sí se te va a desvanecer o se te va a ir deteriorando.
En cambio, tu personalidad no, tu personalidad te va a perdurar hasta que vos seas una persona de tercera edad. ¿Qué es exactamente la personalidad? La personalidad es, bueno, deriva del latín personaras, y es una palabra que hacía referencia a una máscara con la que cubrían sus rostros a algunos actores durante unas representaciones dramáticas. Esto, con el pasar del tiempo, fue terminando su significado concreto y dándole como que una idea más abstracta. Clicerón, que es un escritor antiguo, en su obra de Officili, consideraba que ya las personas estaban determinadas por 4 tipos de rasgos. Esos 4 rasgos eran los que vienen dados por su propia naturaleza, que son comunes a todos los hombres, los que son propios de cada individuo en concreto, por decirles nuestro carácter. Por ejemplo, yo no tengo el mismo carácter que la doctora no tiene el mismo carácter que Victoria no tiene el mismo carácter que Wesleyane, entonces todos tenemos un tipo diferente de carácter y un tipo de cómo sobrellevar ese carácter y de cómo, en qué manera expresarlo y cómo hacerlo. Tenemos también lo que son el rasgo que es fruto de las circunstancias entre las que vivimos, que es denominado tempus, que, bueno, se conoce también como temperamento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en un entorno familiar que es agresivo, se puede decir, de una manera violenta, por decir, si yo tengo una suposición, ¿no? Si alguien tiene un padre que es alcohólico, una madre que se la pasa sufriendo por el padre, que es dependiente económica y emocionalmente de esa persona, que sufre de maltratos psicológicos y mentales, o si es viceversa, de cierta manera nos va a llegar a afectar a nosotros en nuestro comportamiento. Entonces eso vendría a ser lo que es el fruto de la circunstancia en la que vivimos. También vamos a tener el cuarto y último rasgo, que es lo que adquirimos mediante una elección personal, ¿no? Es, por decirles, yo puedo estar ante esa situación de un entorno familiar violento y agresivo, pero yo puedo elegir si ser como mi padre, si ser como mi madre, puedo elegir si es que yo quiero el carácter de ellos o si es que yo les copio el carácter de ellos, ¿no? Pero si yo no lo hago, es una elección mía. Entonces, eso vendría a ser lo que es el cuarto rasgo. Nosotros vamos a tener otra definición entre muchas que existen, pero una es que es el conjunto de cualidades propias que biológicos, socioculturales, psicológicos, que conforman en individual y en propio a una misma persona, ¿no? Hay 3 puntos a destacar en la personalidad, que es una unidad de elementos que constituyen un sello peculiar y propio, es decir, nadie va a tener la misma personalidad que otra persona, no podemos tener todos la misma personalidad, cada uno va a ser muy peculiar y propio. Vamos a tener también lo que es la forma de responder ante los estímulos y circunstancias de la vida, que es donde se ve cómo unas cualidades destacan sobre otras, siendo los que caracterizan al sujeto. Esto es de lo que le hablaba hace un rato, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos en una pelea y nos están atacando, nosotros podemos observar a la persona y simplemente dejar que ella hable, o podemos también introducirnos a la pelea y comenzar a hacer un dilema entre los dos, y podemos llegar incluso al punto violento, ¿no? Un punto ya de una pelea física. Entonces eso vendría a ser lo que es una forma de responder, vendría a ser es de cómo nosotros llegamos a reaccionar y vendría a ser parte de nuestra personalidad. También tenemos el tercer punto, que es el que integra un conjunto de funciones psíquicas y da como resultado el comportamiento, ¿no? Si nos paramos a pensar, nosotros podemos definir muchos tipos de personalidad o cargar con muchos atributos de personalidad de cada persona. Lo que es Allport y Odberg encontraron en la lengua inglesa cerca de casi 18.000 palabras
que podían utilizarse para definir la personalidad de cada individuo, y muchas de ellas eran coincidentes. Entonces, bueno, en conclusión, la personalidad es lo que nos va a definir a nosotros y es por la cual nosotros vamos a poder tener tanto como atributos, igual vamos a tener defectos. Nosotros vamos a poder elegir esa personalidad y vamos a poder también influenciar nosotros mismos sobre ellas. Nadie nos va a influenciar a nosotros a actuar de una manera, ni tampoco como que vamos a tomar la personalidad de otras personas, ¿no? Ya ese es un tema aparte, que sí puede haber una persona que trate de copiar la forma de ser de otra, pero en realidad no, la personalidad es propia, no es peculiar, es como que la identidad de cada persona. Eso es lo que a nosotros nos hace un ser único y capaz de demostrar nosotros nuestras propias capacidades a la hora de pensar, a la hora de actuar, a la hora de tener percepciones acerca de un hecho, a la hora de representaciones acerca de acontecimientos. Entonces va a ser algo único que nosotros tenemos y no podemos copiar eso de los demás. Muy bien. Eso sería todo, doctora. Muy bien, gracias doctora Arroyo, muy bien su presentación, a pesar que sus compañeros no todos han expuesto. Pero me gustaría saber quiénes son los que no han podido presentarse, el apellido o nombre. Voy a comenzar por Luna, porque ella me habló diciéndome de que iba a tener problemas de conexión hoy día, ya que iban a cortar, creo, la corriente eléctrica en el pueblito donde ella estaba. Así que Luna sería la primera. La segunda sería Victoria. Victoria creo que no se ha podido presentar de igual manera. Victoria Oliveira. Victoria Oliveira. No. ¿Es otra? Sí. Ya. Porque tengo aquí una Victoria Oliveira. Yo estoy aquí, doctora, pero no soy de su grupo de no es de su grupo. No. Ya. Está bien. Después, ¿quién era la otra persona? Y ya Vinicius, doctora, que creo que igual estaba con problemas de internet. A él sí lo escuché quejarse incluso en anatomía de que tenía problemas de internet, creo. Ya, entonces eso voy a estar anotando. Ya, doctora, y luego ya los demás no me han hablado para decirme algo. Muy bien. Entonces, yo le agradezco, Rollo, porque usted ha podido responder a todo lo que ha sido, ¿no?, el grupo. Y bueno, ha estado muy bien también su presentación en cuanto a lo que son los elementos del vivenciar. Y bueno, estos elementos del vivenciar son de suma importancia en nuestro día a día. Y cómo nosotros podemos trabajar, a través de qué podemos trabajar los elementos del vivenciar. Ahí también a continuación, ahí en su texto, habla de los instrumentos del vivenciar. Y los instrumentos del vivenciar son 5. Uno que es la conciencia, ¿no?, que también han hablado de que es aquello que uno se da cuenta de lo que hace. Lo que es la memoria, la capacidad de recordar acontecimientos pasados. También lo que es la inteligencia, la capacidad de poder resolver algunos tipos de problemas que nosotros podemos tener en cualquier área de nuestra vida. También lo que es la orientación, ¿no?, el saber orientarnos en tiempo y espacio. Y cada uno de estos instrumentos vivenciar nos ayuda en nuestro día a día, y también usted a través de estos instrumentos va a poder trabajar lo que son los elementos en cuanto a lo que es el área de la salud. A través de, por ejemplo, usted le va a preguntar a su paciente cuándo fue que empezó el problema cuándo fue que empezó a sentir los síntomas en su cuerpo acerca de la enfermedad que tiene, ¿no? Entonces ahí usted va a saber si ese paciente tiene una memoria a corto o a largo plazo, si tiene la capacidad de resolver los problemas en cuanto a lo que es la capacidad de inteligencia. Y bueno, también estamos hablando de conciencia, orientación, memoria, inteligencia, y falta uno. ¿Cuál sería el otro?
Hay uno más. La atención, doctora. También. Atención, eso, gracias. Entonces, en cuanto a la atención, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, todos están seguramente, yo supongo que están prestando atención a lo que ha sido la exposición de este tema y así sucesivamente en las diferentes materias, ahora que usted está en este proceso de formación, para luego, cuando ya usted esté ejerciendo la carrera, de prestar atención a lo que el paciente está demandando, ¿no? Con cuáles son las necesidades que el paciente llega a prestar atención a cuanto a lo que es la comunicación, a lo que es tanto el lenguaje hablado como el lenguaje no verbal. Entonces esos son los 5 instrumentos que nos permiten poder trabajar lo que son los elementos del vivenciar. Y luego tenemos las cualidades del vivenciar. Ahí son 4 cualidades. Uno que es la realidad e irrealidad, que también su mismo nombre lo dice, ¿no? Que aquellas personas que están en lo real y aquellas personas que quién sabe están en lo imaginario, en lo irreal, en aquello que no se puede alcanzar. Y esto también vamos a tomar en cuenta en el ejercicio ya cuando usted esté atendiendo, ahora y después cuando usted esté atendiendo a sus pacientes. También hablaba de lo que es la dependencia e independencia, ¿no? Que van a haber pacientes que van a estar muy dependientes del médico, que no van a hacer nada sin consultarle a su médico. Y otros que también, hay los independientes que muchas veces estos pacientes, ellos por sí solos investigan, ellos por sí solos se investigan, por sí solos se automedican en cuanto a lo que es el problema de salud que pueden estar pasando, ¿no? También tenemos lo que es pasividad y la otra es actividad, ¿no? Un paciente que está en estado de pasividad es un paciente aquel que quién sabe está en estado de coma, aquel paciente que está inconsciente, que no va a poder tomar acción en lo que le está sucediendo. Y entonces en este caso el médico tiene que estar activo para poder tomar las mejores decisiones para salvar la vida de ese paciente. Bueno, entonces estamos hablando de realidad, irrealidad, dependencia, independencia, actividad, pasividad. Ya, esos serían lo que son. Me faltó uno, doctora, que sería el de acercamiento y evitación. Eso también en cuanto, gracias, en cuanto a esto es, por ejemplo, van a haber pacientes que quién sabe, no van a querer ni siquiera acercarse al médico, que van a evitar ir al médico, se van a quedar en su casa por el miedo, por el temor, por la inseguridad, por muchas cosas, van a evitar ir al médico, ¿no ve? Y otros que también van a querer estar cerca, ¿no? Y eso también nos sucede a nosotros, ¿no? Que muchos de los estudiantes, quién sabe, van a querer reunirse con su grupo de estudio para estudiar, estar cerca de su compañero, estar estudiando juntos. Pero otros que quién sabe van a evitar estar en grupo, ¿no? Prefieren estar solo, estudiando solo y así. Entonces, esto se da tanto en nuestro día a día, como también vamos a proyectarnos a lo que va a ser el ejercicio profesional. La verdad que este tema es muy bonito, es la verdad que es bien bonito, ¿no? Y gracias, doctora Royo, porque usted ha podido ampliar y también con los videos ayuda a entender mucho mejor lo que es los elementos de vivenciar. Entonces, con eso, no sé si alguien quiere aportar algo, preguntar algo sobre el tema, si ha quedado claro o hay algunas preguntas, sería bueno que lo pueda hacer en estos momentos. Bueno, entonces ya todos han quedado con el tema claro. Y bueno, voy a explicar para la próxima semana qué tenemos el otro miércoles en cuanto a las exposiciones. Hay 2 grupos que van a exponer la próxima semana. El grupo 6 y grupo 7, que van a exponer el tema 10, que sería estudio de la personalidad. Yo creo que ahora la doctora se ha adelantado un poco en cuanto a lo que es el estudio de la personalidad. Ahí estaba hablando la doctora Royo y ya tienen una idea de lo que va a ser la próxima semana con el tema. Bien. Sí, de hecho, doctora, el video que iba a mostrar aquí en la diapositiva hablaba más profundo sobre el tema, ¿no? Y revisándolo
creo que 5 minutos antes de unirme a la clase, decidí no mostrarlo porque ya vi el tema que se viene después y es estudio de la personalidad. Sí. Llegué a profundizar mucho en lo que era ese tema. Eso, entonces está bien, gracias doctora. Ya, entonces le vamos a dejar el tiempo para los que les toca la próxima semana. Zambrana Pumalida, ¿se encuentra en sala? Zambrana. Sí, doctora, estoy acá. Muy bien. Entonces, como este tema de la personalidad es amplio, entonces lo hemos subdividido en 2 grupos, ¿ya? Entonces, ustedes van a exponer todo lo que está en el texto. Claro, resumiendo, poniendo ejemplos, siempre poniendo ejemplos en lo que es el área de la medicina, cómo nosotros esto lo aplicamos en esta área y en nuestro día a día. Entonces ustedes van a exponer todo eso que está en el texto y en la última parte están los trastornos de personalidad. Y como esto también es amplio, entonces el grupo 7 que está a cargo de William Sousa da Silva, ¿se encuentra en sala? William Sousa da Silva. Sí, doctora. Ahí está, muy bien, gracias doctor. Entonces ustedes, su grupo se van a encargar de investigar todo lo que son los trastornos de personalidad. Son 10 tipos de trastornos de personalidad y como son 10 en el grupo, cada uno va a exponer uno. Entonces, ¿qué van a tomar en cuenta? Lo que es la definición, lo que son los antecedentes, lo que es las características o los síntomas que este paciente presenta cuando tiene este tipo de trastorno, cuáles son el diagnóstico y el tratamiento. Entonces van a preparar tanto su diapositiva. ¿Han visto esta diapositiva de la doctora Roy? Es muy bonita. Hay más imágenes que texto. Entonces eso ayuda a comprender muy bien lo que es el tema. Entonces ustedes preparan su diapositiva y también van a preparar el Word, ¿ya? Todo el tema bien desarrolladito en el Word, porque ese Word lo vamos a enviar al grupo para que el grupo pueda estudiar estos tipos de trastornos para el examen, ¿ya? Entonces, el examen yo estoy preparándolo, ya hay por lo menos he preparado unas 20 preguntas solo de trastornos de personalidad. Entonces, esto lo voy distribuyendo en los diferentes grupos. Entonces, necesitan hacer un buen trabajo de Word y las diapositivas. Entonces, estos trabajos los vamos a enviar al grupo para que estudien para el examen, porque el examen va a venir a ser el 28, ya está programado y van a entrar los temas desde el 5 hasta el tema número 10 que van a exponer la próxima semana. Entonces, le encargo eso, que así lo puedan desarrollar bien para que pueda quedar claro y así mismo no tenga ninguna duda para el examen, ¿ya? Entonces, los 2 grupos van a exponer. Espero que nos dé el tiempo. De todas maneras, tenemos hasta las 6:40 los días jueves, los días miércoles como hoy día en la teoría, para que podamos desarrollarlo bien estos temas, ¿ya? Entonces ya saben, ahora voy a llamar la presencia, ¿ya? Para que se vayan retirando. Doctora. ¿Sí? Dijo que el grupo 6 iba a terminar de exponer la personalidad, ¿no? Todo el tema de personalidad, el tema 10, todo. Al final de este tema están los trastornos. Entonces, los trastornos ustedes no van a tocar. Va a tocar el grupo número 7, que son 10 trastornos, y necesitan saber cuáles son los tipos A, tipo B, tipo C. ¿Qué tipo de trastornos entran en el A, en el B, en el C? Porque hay preguntas de eso y necesito que lo tengan bien desarrolladito para que la clasificación de los tipos de trastornos. Grupo 6 no va a tocar trastornos, solo grupo 7. Bien. Doctora, William, hablar. Permiso. William, usted pues doctor, usted es líder del grupo 7. Entonces usted designe tarea, doctora, a su grupo, hágalo participar a todos, comprométalo por favor, para que todos aporten con el tema, porque
es bueno que todos expongan para que tengan uno para que venzan todo aquello, otro para que tengan a conocer lo que saben, otro para que tengan su nota. Entonces es importante que no dejen el trabajo solo para el líder, comprométanlo a sus compañeros para que todos participen en la exposición. ¿Está bien? Ya, doctora, gracias. Yo Bien. pido permiso para salir porque yo tengo que Ya, trabajar. Si vaya, permite, por vaya, favor. doctor. Yo le voy a Gracias, anotar al final su presencia. Ya, vaya, me hacen acuerdo para anotarle a William. Gracias. Ya, vamos con Adenilson. Adenilson. Alcázar. Presente. Ya. Andreina. Andresa. Ayrton. Presente. Presente, Andresa. Andresa, muy bien. Trate de no faltar, doctora, por favor. Bruno. Presente, doctora. Ya. Caballero. Doctora, yo no falté en su clase. Sí, tengo varias faltas de usted, Andresa Crisóstomo. De todas maneras, Yo siempre hablo para usted. Después levanto mi mano en clase de antes. Yo levanté mi mano para vos y vos dije que estaba con presencia. ya. Bueno, yo voy a eso, hágame acuerdo, porque a veces al final yo me olvido de poner la presencia cuando levantan la manito. Ese rato le digo, ya no